Bueno, ¿por qué decidimos en el fondo presentar estas temáticas? En el primer caso, que tiene relación con los ahogamientos, es un problema de salud importante a nivel mundial. De hecho, la OMS estipula que más de 2,5 millones de personas han fallecido en la última década debido a ahogamientos. Y a nivel mundial cobra vital relevancia que las mayores tasas de ahogamientos son en los niños entre 1 a 4 años. El costo, por supuesto, de estas pérdidas es intolerablemente alto y también totalmente prevenible. Entonces, en 2023, en la 76ª Asamblea. No sé si a todas se les quedó parada, Marcela, como a mí. ¿Sí? Ya, debe haber tenido ahí un problema con el internet de la oficina. Ahora ¿Estamos bien? sí, ¿Vuelta? Ya. he vuelto. Se cayó el internet por unos Estaba segunditos. en la conferencia, estaba De la justo en esa parte. Asamblea Mundial. Bueno, les comentaba que el año 2023 se adopta la primera resolución sobre prevención de ahogamientos y aquí se determina que la OMS coordine acciones dentro del sistema de Naciones Unidas para la prevención de ahogamientos y también se facilite la celebración, en realidad conmemoración, del Día Mundial para la Prevención de Ahogamientos, que es el 25 de julio de cada año. ¿Ya? Esto en el fondo se correlaciona con la temporada estival que hay en el hemisferio norte. Nosotros, por supuesto, que ya empezando las vacaciones de verano, aquí en el Cono Sur, vamos a hacer esta conmemoración antes, eh, por la importancia que tiene esta información para la comunidad y también para los profesionales y las personas en trato directo con niños, niñas y adolescentes. Y por otro lado, la segunda temática tiene relación con las olas de calor. Eh, por, eh, por supuesto, los múltiples desafíos en salud que implica el cambio climático, especialmente por la relación que tiene con la ocurrencia de fenómenos asociados como inundaciones, olas de calor, sequía, incendios. Especialmente en esta época de verano en nuestro hemisferio nos vemos expuestos y expuestas a estos peligros y por supuesto que es deber del Estado y también de nosotros como ministerio el poder aportar en educación a la población y dar medidas y respuestas para mitigar esto. ¿Ya? Chile no es la excepción a los aumentos de temperatura en los últimos 50 años y, por supuesto, la población infantil constituye una población especialmente vulnerable a estos fenómenos. Entonces, la exposición del día de hoy va a estar a cargo mío y también de la doctora Rosario Alvial, que es la encargada nacional de la Oficina de Salud Integral de Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes. Entonces, les invitamos a ir dejando sus preguntas y sus comentarios en el chat, que van a ser abordadas al final de la presentación. Recordarles que este seminario está siendo grabado y va a ser subido a la página de Diprese, en donde van a poder verlo en caso de ser necesario. ¿Ya? Entonces vamos a ir con la primera presentación. Ya, ahí si es que logran ver mi pantalla, está cargando la presentación. La voy a, disculpen, la voy a descargar mejor primero porque el internet realmente está lentito. Entonces,
Aló, aló. Ya. Ahí sí logran ver mi pantalla y la presentación. No los veo usted, entonces si la Ro me puede hacer un sí verbal. Sí, Ah, ya. ahora se vemos presentación, estamos bien. Perfecto, súper. Ya. Entonces, bueno, esta primera presentación tiene que ver con la prevención de los ahogamientos en niños, niñas y adolescentes. Como les contaba ya, yo soy la doctora Marcela Velázquez, parte del equipo de la Oficina de Salud Integral de Infancia, Adolescentes y Jóvenes. Entonces, como les contaba recién, a modo de introducción, el día 25 de julio es el Día Mundial para la Prevención de los Ahogamientos, ¿ya? Las Naciones Unidas han tomado varias líneas de trabajo y las han ido profundizando desde sus informes mundiales también. Que se las voy a comentar a continuación para que podamos conocer las estrategias que debiésemos conocer todos como profesionales de la gestión y de la atención en salud. Entonces, los objetivos de esta presentación son que al final habremos revisado la estadística y epidemiología de ahogamientos, identificado aspectos clave que tienen relación con la prevención de estos accidentes que son potencialmente fatales, y analizado el manejo inicial, que es la primera respuesta frente a un accidente, a un ahogamiento. Entonces, a modo de introducción, contarles que a diferencia de otros traumatismos o de otros accidentes, la supervivencia luego de un ahogamiento o inmersión está determinada casi exclusivamente en el lugar del incidente, ¿ya? O sea, la mayor parte de las acciones que podrían mejorar la morbimortalidad están ahí mismo en ese momento. Entonces, esta supervivencia depende de dos factores muy relevantes. Uno es la rapidez del rescate del agua y también la prontitud de una reanimación apropiada. Y por supuesto, la prevención. Entonces, las medidas de prevención y anticipación son vitales, ¿ya? O sea, lo que queremos nosotros en el fondo desde la salud pública es prevenir que estos accidentes ocurran. Y si es que llegasen a ocurrir, tener en el fondo la capacidad de poder realizar un rescate y reanimación adecuada para mejorar la supervivencia. Contrario a lo que se piensa, la mayoría de los ahogamientos en niños son silenciosos, lo que puede decir que puede ocurrir algunos minutos o algún tiempo entre que ocurre el ahogamiento y la persona es rescatada del agua. Y en salud se recomienda un manejo intensivo durante al menos 24 horas hasta que se pueda hacer una mejor evaluación pronóstica. Entonces la atención y la respuesta de salud tiene que ser rápida, intensiva y, por supuesto, con una observación clínica activa. Para comentarles algunos datos, alrededor de 360.000 personas mueren por ahogamiento cada año. Una de las principales causas de muerte, o sea, el ahogamiento es una de las principales causas de muerte en niños entre 1 y 4 años, lo cual por supuesto es una tragedia. Y 1 a 3% de todas las víctimas de ahogamiento que son hospitalizadas sufre consecuencias neurológicas graves, ¿ya? Es decir, tiene una alta mortalidad y un nivel de secuelas graves. Hay algunos factores de riesgo y es importante enfocarse en estos para poder prevenir estos accidentes. Uno tiene relación con el grupo etario, que digamos, los PIC o las mayores incidencias se producen en niños menores de 4 años y luego ya en adolescentes y personas jóvenes entre 15 y 19 años, adolescentes. Son más frecuentes en el sexo masculino, con una proporción de 4:1 en todas las edades. El ambiente, por supuesto, juega un rol crucial y pongo aquí el ambiente principal en donde se producen los ahogamientos porque es donde hay que estar mucho más atento y atenta. Los lactantes suelen ahogarse lamentablemente en las tinas
los niños en primera infancia, los lactantes y preescolares en las piscinas, y los adolescentes suelen ahogarse en aguas abiertas como lagos, ríos, mar, por supuesto, de los cuales se hace mucho más difícil hacer un rescate efectivo y seguro. Otro aspecto que juega un rol importante es el consumo de alcohol y drogas. Aproximadamente el 50% de los accidentes y de los ahogamientos se relacionan con el uso, y no solamente con la persona que consume alcohol y o drogas, sino que también con el hecho de que adultos responsables o cuidadores alrededor hayan consumido alcohol y drogas, perdiendo de vista, digamos, la supervisión, sobre todo en personas más grandes, ¿cierto? El periodo, que serían los meses de verano y por supuesto también los fines de semana, que es cuando se hacen más estas actividades recreativas. Y hay antecedentes personales o individuales también que pueden ser factores de riesgo, que tiene que ver con los trastornos del neurodesarrollo, que pueden ser moderados a severos, una epilepsia no controlada, o antecedentes como antecedentes cardíacos previos o antecedentes de tener desmayos o síncopes que no hayan sido estudiadas la causa. Por supuesto que cualquiera de estos factores puede aumentar el riesgo de ingresar al agua, y en el ingreso al agua tener una descompensación o un episodio agudo. Entonces la OMS plantea 6 estrategias para la prevención de ahogamientos. Los voy a mencionar todos, pero nos vamos a detener solo en algunos de ellos. Uno es el poder proporcionar lugares seguros lejos del agua para niños en edad preescolar, y contar con un cuidado infantil capacitado para mantener esa seguridad. Otro es el instalar barreras que controlen el acceso al agua. El tercero es enseñar a niños en habilidad, o sea, en edad escolar, habilidades básicas de natación, seguridad en el agua y también rescate seguro. Capacitar a las personas, a transeúntes, en rescate y reanimación seguras. Establecer y cumplir normas seguras de navegación, transporte marítimo, transbordadores. En esa no nos vamos a detener porque este seminario está dirigido principalmente como a la prevención y a la parte de primera respuesta. Y por supuesto, una de las estrategias de la OMS tiene relación con mejorar la gestión del riesgo de inundaciones a nivel local y nacional. Entonces, la primera estrategia que vamos a revisar es el proporcionar espacios seguros que sean lejos del agua, ¿ya? Como ya les mencioné anteriormente, los niños y niñas entre 1 y 4 años de edad son los más vulnerables al ahogamiento, porque pueden desplazarse y caer sin poder salir. Es por eso que se recomienda que en los hogares no exista acceso libre a fuentes de agua, y esto tiene relación con baldes, tina llena de agua, piscinas inflables incluso, cualquier lugar en el que un lactante pueda caer y no salir de ahí. Estos ahogamientos suelen ocurrir cuando los cuidadores están ocupados haciendo tareas del hogar o tareas, digamos, actividades laborales. Entonces no tiene relación con que haya un culpable, sino que tiene relación con que la supervisión y la prevención al acceso al agua es lo más importante. Y también se debe promover y promocionar estrategias para el cuidado infantil seguro, como son las salas cunas, los jardines infantiles, espacios en la comunidad que por supuesto también mantengan esta regla de seguridad de no tener acceso libre al agua. El seguimiento en el CAE. El segundo pilar importante tiene relación con precisamente instalar barreras para controlar el acceso al agua, y una de las estrategias más estudiada y eficaz tiene relación con tener rejas en las piscinas, ¿ya? Es la más estudiada en niños pequeños. Se dice que las estadísticas dicen que la prevención podría ser superior al 50% de los ahogamientos en piscinas, es decir, la mitad de estos accidentes se puede prevenir con rejas. Y las rejas tienen que tener algunas características, ¿ya? Por ejemplo, la altura
debe ser al menos de 121 centímetros, o sea, 1,20 m. Los barrotes tienen que estar separados por al menos 10 centímetros y no deben tener barrotes horizontales, porque si no los niños también pueden escalar la reja, ¿cierto? Y estas rejas también deben contar con puertas que se traban y se cierran automáticamente y que aíslan toda la piscina, ¿ya? No sirve que uno aísle solo un trozo de la piscina para evitar que el niño o niña caiga en el agua. El tercer punto tiene relación con el enseñar a los niños en edad escolar habilidades básicas de natación, de seguridad en el agua y de rescate seguro. Em, lo que se recomienda actualmente es que se le enseñan a dar a niños en edad escolar, es decir, mayores de 6 años, ¿ya? Que contarían ya con las habilidades psicomotrices para poder aprender a nadar de manera segura, ¿ya? Todo niño menor de 6 años debiese estar siempre supervisado, y no solo supervisado, sino que acompañado por una persona adulta, adulto responsable. Lo ideal también es que para implementar estos programas de natación se debe contar con una evaluación de salud por profesional de salud para recabar antecedentes del desarrollo, antecedentes de alguna comorbilidad o enfermedad, que como les decía al principio puede ser una enfermedad al corazón, desmayos, epilepsia sin control, etcétera. Y además, los programas que cuentan con seguridad verificada tienen que mínimo capacitar a los niños para poder nadar 25 metros y mantenerse a flote al menos 30 segundos. Además, estos programas deben contar con instructores que tengan formación y experiencia en enseñar y manejar grupos de niños y que también estén calificados en primeros auxilios y reanimación cardiopulmonar. También es súper importante que en estos programas se involucre a los cuidadores mediante sesiones informativas, también seguridad en el agua, la importancia de esta supervisión activa y también cómo rescatar a un niño o niña que se esté ahogando, pero rescatarlo de una manera segura. Entonces quiero detenerme muy brevemente en este programa que también lo implementa la OMS, que es un programa que se llama Swim Safe y se ha realizado, por ejemplo, en Bangladesh, Tailandia, Vietnam y en países de bajos y medianos ingresos, y lo que hace es que da información práctica sobre cómo enseñar a niños a nadar, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes ven, todos estos niños tienen acceso a agua libre, ¿cierto? Em, Esto podría ser un lago, no conocemos la profundidad del agua, pero lo que sí se les enseña son aptitudes de respiración, que es, por ejemplo, poner la cara en el agua, sumergirse, hacer burbujas y también ser capaces de aguantar la respiración y botar el aire mientras se está sumergido. Se enseñan 10 aptitudes de natación que, por ejemplo, caminar en el agua, dando brazadas, flotar con ayuda y sin ayuda, dar patadas sujetando un elemento de apoyo, deslizarse sin ayuda, empujar y también deslizarse con patadas, dar patadas y brazadas con ayuda de instructor, y también a la vez respirando y poder empujar, deslizarse, dar patadas y brazadas son como algunas de las aptitudes que deberían aprender en el nado. Y por otro lado, se enseñan dos competencias de supervivencia, que es nadar al menos 25 metros, como les decía anteriormente, y flotar durante al menos 30 segundos. Y también se enseñan tres técnicas de rescate, ¿ya? Uno es ser rescatado con un palo, con un elemento, digamos, largo para sujetarse. El poder rescatar a otros también con un palo y una cuerda y con objetos flotantes. Entonces, este programa que incorpora todos los elementos que les mencioné, es decir, está por instructores que están capacitados en manejar grupos de niños y niñas que cuentan con capacitación en reanimación, permiten a estos niños y niñas el poder tener un nado seguro. El último pilar que vamos a ver de la estrategia de la OMS, y aquí sí nos vamos a detener algunos minutitos, tiene que ver con capacitar a los transeúntes en rescate y reanimación seguras. Entonces,
como les decía al principio, el rescate y la reanimación tienen un efecto limitado, ¿ya? O sea, lo que nosotros debiésemos hacer aquí es prevenir que esto ocurra. Sin embargo, cuando ocurre, y por supuesto los recursos son más costo eficaces cuando están destinados a prevención. Sin embargo, cuando ocurren y están bien hechos, esto puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. En esto sí, entonces nos vamos a detener. El manejo en el lugar de rescate tiene relación con, primero, sacar a la persona del agua, ¿ya? Y esto puede sonar medio obvio, pero por ejemplo, cuando se producen ahogamientos en la playa, también el rescate incluye sacar a esa persona no solo del agua, sino que también de la orilla, ¿cierto? Y llevarla a un lugar que sea seguro, en donde no lleguen las olas ni el agua. Y, por supuesto, pedir ayuda, ¿ya? Hay algunos, como algunos, no son tips, pero en el fondo como algunos pilares que son importantes de mantener ahí en el registro, que es no darse por vencido muy rápido, no realizar maniobra de Heimlich, que es en el fondo el intentar sacar un cuerpo extraño, salvo si hay un cuerpo extraño, ¿ya? Y por ejemplo la persona entró al agua, no sé, comiendo, masticando un chicle y lo que produjo el ahogamiento no es el agua, sino que es el objeto, el cuerpo extraño. También hay otro pilar muy importante que es mejor una reanimación no perfecta a ninguna reanimación. Y otro pilar que quizás lo podemos ver mucho en películas o como en series, tiene relación con las maniobras para provocar vómito y salida de agua, ¿ya? Estas no son efectivas y además retrasan el inicio de la ventilación y de la posible reanimación, que es lo que realmente va a salvar vidas. Entonces les voy a mostrar un videito. No estoy segura si se va a compartir el audio, me avisan si no se comparte el audio, lo voy relatando muy brevemente. Ro, no sé si se escucha. ¿Debería estar sonando? Porque no se escucha, yo no Sí, escucho nada, por lo menos. Si alguien me corrige ahí. ya, no, pero no te preocupes, lo voy a ir como relatando. Ya, este es un videíto que va a ir mostrando la reanimación desde el año, porque en lactantes menores de un año es distinto. ¿Ya? Ya, entonces en esta primera parte que tiene relación con verificar la seguridad de la escena, es lo que yo les comenté del mar, sino que asegurarnos que la escena es segura tanto para la persona rescatada como para quien va a reanimar. Acá hay que evaluar, ¿no? Diciéndole, si es que intentando, digamos, evaluar si es que está consciente o no, ¿ya? Entonces, en el caso de niños pequeños, los niños pequeños debiesen al menos balbucear, llorar, y los niños más grandes eh, también manifestar esto como llanto o con palabras. Y si es que la persona no responde al tocarle el hombro, ¿cierto? Al hablarle, entonces inmediatamente pedir ayuda. Y acá hay tres posibles situaciones, ¿ya? Puede que uno esté solo, o sea, perdón, uno esté ahí, digamos, con la persona, pero haya alguien más alrededor, y lo que se debe hacer es pedirle a esa persona que pida ayuda, ¿ya? O sea, que llame a la ambulancia y que consiga un DEA, ¿ya? Acá entonces la segunda opción es que la persona esté sola, pero tenga su celular. Entonces, aquí, ¿por qué es importante? Porque la persona va a llamar al número de emergencias antes de comenzar la reanimación, ¿ya? Y eso a veces es difícil porque en el fondo uno actúa como desde la desesperación o desde la angustia,
fondo del video que ojalá activar el alta persona operadora y siguiendo las instrucciones de la persona que opera el teléfono. Y la tercera opción es que uno esté solo y no tienes a quién llamar. Ahí hay que iniciar, digamos, el proceso ya de reanimación. Y uno no debiese demorar más de 10 segundos en evaluar la respuesta y la conciencia. Ahí lo vamos a dejar ahí. Uno no debiese estar más de 10 segundos tratando de, en el fondo, tomar el pulso y evaluar el estado de cómo es, si es que respira o no respira, si es que responde o no responde, ¿ya? Entonces vamos a ver un algoritmo, aquí, un flujito para poder hacer un resumen. Lo primero, como les decía, es confirmar la seguridad de la escena, ¿ya? Antes de eso, no debiésemos hacer nada más, ¿ya? Esto sobre todo es súper importante cuando se producen, por ejemplo, accidentes de tránsito, incendios. Uno no debiese, ¿cierto?, empezar a reanimar a una persona que está ahí en medio de la autopista, por ejemplo, sino que debiese llevar a esa persona a un lugar seguro. En segundo lugar, hay que comprobar si es que el niño o niña responde, que puede ser que se mueva, que se queje, que llore, y pedir ayuda en voz alta a las personas que están cerca, ¿ya? Aquí algo que también se nos enseña harto a los profesionales de salud es que esa pedida de ayuda sea específica, ¿ya? Porque si uno dice, alguien llame a la ambulancia, nadie va a tomar, digamos, como el rol de hacerlo. Entonces, la idea es que uno pueda delegar eso, ¿ya? Es decir, tú llama a la ambulancia y también pedir un DA o un desfibrilador. Es lo mismo. En tercer lugar, se debe comprobar si la persona respira y si tiene o no pulso, ¿ya? El pulso se toma con los dedos índice y medio, ¿ya? Nunca se toma con el dedo pulgar. Por una cosa anatómica. Y la idea es poder hacer una presión suave en las zonas que les voy a mostrar ahora hasta lograr percibir pulso y contar entre 7 a 10 segundos. No debiésemos demorarnos más que eso en encontrar el pulso. En los niños menores de 2 años, el pulso es braquial, ya para que no se enreden, es aquí en la mitad del brazo. Se toma ahí muy bien con los dedos índice y medio. Y ya en los niños mayores de 2 años el pulso puede ser en la carótida o también radial. Entonces, carótida es justo aquí, ¿cierto? Donde se forma este triángulo que es bien notorio. Y si no, acá en la muñeca, abajo del dedo pulgar, ¿ya? Ese es el pulso radial. Em, Comprobando si esta persona respira y comprobando el pulso, si es que la respiración es normal y además hay pulso, la persona hay que posicionarla de costado, ¿ya? Eso se llama posición de recuperación. Insisto, no hay que intentar hacer maniobras para que la persona vomite o bote el agua y ahí mantener en control, digamos, en espera hasta que llegue el equipo de rescate, los reanimadores. Si es que la respiración es anormal, ¿ya? Por ejemplo, la persona está con una respiración muy lenta, muy superficial, sin embargo, tiene pulso, se debería hacer una ventilación de rescate, ¿ya? Que les voy a mostrar también un videito a continuación de cómo se hace. Pero se debiese hacer una ventilación cada 2, 3 segundos, hay que evaluar ahí que el pecho se infle, lo vamos a ver, y también, por supuesto, evaluar el pulso. Si es que en esta evaluación de pulso encontramos que los latidos cardíacos están muy bajitos, es decir, menor a 60 por minuto, o si la persona tiene, nosotros en salud le llamamos signos de mala perfusión, pero puede ser que tenga las extremidades muy frías, los labios morados, es decir, como señales de que no está llegando suficiente sangre a los tejidos. Si es que eso ocurre,
O también, si es que no hay respiración, o sea, solo hay jadeos, como esta respiración muy, muy superficial, muy cortita, y además no hay pulso, en ese caso hay que iniciar la reanimación, ¿ya? Em, si es que el ritmo cardíaco está normal, digamos, ahí hay que seguir haciendo ventilaciones de rescate, que también se las voy a mostrar a continuación. Si en la medida en que se van haciendo estas ventilaciones de rescate, se vuelve a mirar, a tomar el pulso y no se detecta, ese también es un motivo para iniciar la reanimación. Entonces, les voy a ir comentando este video a continuación, algunas cositas importantes que la persona que fue rescatada y que va a ser reanimada esté acostada sobre una superficie dura y plana, ¿ya? Muchas veces no, en el fondo no nos vamos a encontrar con esto en primera instancia, pero por darles algunos ejemplos, si la acostamos en la playa, deberíamos mantenerlo en la arena, ¿ya? Y no, por ejemplo, poner un flotador debajo, eso ya sería una superficie blanda, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en la piscina, si la persona está ahogada en la piscina, hay que ponerlo en el suelo y no en una reposera o en un flotador. Esta persona además va a estar con, digamos, mirando hacia arriba y con el torso desnudo, porque la reanimación se va a efectuar en esta línea imaginaria entre los pezones con una o con ambas manos, tal cual como lo hace la persona, que es entrelazar una mano con otra. Y aquí, para asegurarnos que que esa compresión, digamos, es efectiva, hay que comprimir al menos 5 centímetros, o se dice un tercio del tórax de la persona, ¿ya? Asegurarse que el tórax baja, porque si uno hace una compresión muy suave, digamos, esa no es una compresión efectiva. Y se debe hacer entre 100 a 120 compresiones por minuto, y hay que dejar que el tórax vuelva a su posición, ya es decir, no es comprimir, 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 sino que comprimir, dejar que vuelva. Y al menos cada 30 compresiones se hacen estas ventilaciones que les comentaba recién, y para la ventilación hay que hacerla sobre la boca, tapando las narinas y levantando el mentón, ¿ya? Se hacen 2 ventilaciones de 1 segundo, y hay que mirar, ¿cierto? Como muestra el video, que se eleva el tórax. Y acá lo que se recomienda es que se hagan al menos 5 ciclos, ¿ya? Es decir, se hacen 30 compresiones, 2 ventilaciones, y eso así por al menos 5 ciclos, y recién después de eso hay que volver a comprobar si es que la persona mejora o no mejora, ¿ya? Es decir, comprobar pulso, volver a evaluar si es que el niño llora, respira, si es que es así, ponerlo en posición de recuperación. Y la posición de recuperación es esta, no alcanzó a terminó antes el video, pero es poner a la persona de costado, ¿ya? Da lo mismo hacia cuál costado, pero ponerla de costado, ¿cierto? Y mantenerse así, no levantar a la persona, no tomar en brazos a la persona, no llevarla a otro lugar, sino que mantenerla en esa posición de recuperación hasta que lleguen los reanimadores, los profesionales. Entonces, ya para finalizar, esta es la última diapo. Esta es la cadena de supervivencia frente a los ahogamientos, ¿ya? Entonces, quiero que quede súper, súper claro el mensaje, que lo primero es prevenir el ahogamiento, ¿ya? Es decir, estar seguro en y alrededor del agua. Lo segundo es reconocer señales de que una persona se está ahogando y ahí inmediatamente pedir ayuda, ¿ya? Proveer elementos flotantes, digamos, para que la persona no se sumerja, sacar del agua solo si es que es seguro hacerlo, ¿ya? En la desesperación también puede ocurrir que si es que hay, no sé, un mar que está muy fuerte, una corriente que está muy fuerte, la persona con ganas de, obviamente, por rescatar a la otra,
se puede terminar sufriendo un accidente ambas personas, ¿ya? Y por supuesto, dar atención médica según lo que necesite y pedir ayuda médica siempre. Acá está, bueno, toda la bibliografía y las referencias. Y no sé, voy a dejar de compartir pantalla para ver si es que hay preguntas o comentarios. Muchas gracias, Marcela, por esta excelente presentación, muy clara. Y por ahora, por lo menos en el chat, no ha habido ninguna pregunta, pero vamos a dar espacio ahí para que puedan eventualmente ir haciéndola mientras hacemos la segunda presentación y después ahí podemos abrir el micrófono si es que hubiese algo más que comentar. Entonces, mientras esperamos eso, vamos a pasar a la segunda presentación. Voy a compartir aquí pantalla. Bien, no sé si se ve. Tengo que ponerla en modo presentación. Sí, sí se ve. Súper. Ahí sí. Ya, entonces, bueno, es harta información, pero solamente quería transmitirles que en realidad esto es bastante importante, especialmente en esta época, y a las personas que no se pudieron conectar, les pedimos que por favor ustedes les hagan llegar la presentación. Es importante que podamos prevenir, es lo más importante dentro del tema de ahogamiento y especialmente en las repercusiones que pueden tener las olas de calor en la morbimortalidad. Vamos a partir entonces, y especialmente también porque estamos en un periodo, o sea, estas dos presentaciones en realidad se asocian bastante, porque producto de el calor, también la gente tiende a usar más los cursos de agua y eso también puede favorecer la ocurrencia de los ahogamientos. Por lo tanto, tenemos que estar preparados para ambas eventualidades. Ahora, también se esperan olas de calor, o sea, nosotros cuando lo quisimos hacer en diciembre, que lamentablemente ahí, como les habíamos comentado, tuvimos problemas que eran ajenos a nosotros, a lo que podíamos hacer, no se pudo realizar, pero estábamos preocupadas de especialmente esto, que era que eh, vienen olas de calor, o sea, a fines del año 2024 hubo bastante calor, ahora este fin de semana también se espera en la zona centro y sur de nuestro país que hayan temperaturas extremas, entonces es importante ver qué podemos hacer para enfrentarlas. Eh, entonces, la ruta de esta presentación va a ser primero ver algunas definiciones que tienen que ver con qué son las olas de calor y que también es importante que nosotros tengamos presentes porque cuando escuchemos en las noticias que va a haber una ola de calor, entonces sepamos a qué nos vamos a exponer. Algunos datos climatológicos que hablan de los cambios que ha habido recientemente y por qué esto va cobrando mayor importancia cada vez. El impacto que tiene en el organismo las temperaturas extremas, cuáles son las poblaciones vulnerables, donde tenemos que tener un poco más de atención para ver si es que se están produciendo algunos efectos, los síntomas y signos de un golpe de calor, las medidas preventivas que son para todos y todas, y la idea es que todos las conozcamos y podamos transmitirlas, y algunos mensajes claves que me parece importante que nos vayamos de acá también transmitiendo la importancia de esos mensajes porque son principalmente causa de lesiones y daño y muerte en niños y niñas. Entonces, ¿qué son las olas de calor? Normalmente esto se definía como cuando durante 3 o más días consecutivos la temperatura máxima diaria de una localidad era igual o mayor a la temperatura máxima promedio mensual, y esa medición se hacía entre noviembre y marzo, que son, ¿no es cierto?, los meses de mayor calor aquí en nuestro hemisferio. Sin embargo, el año 2020 la Dirección Meteorológica de Chile hizo algunas modificaciones y la nueva definición es: se considerará una ola de calor toda vez que la temperatura máxima diaria supere el percentil 90 diario de distribución histórica por 3 días consecutivos o más en cualquier época del año. O sea, los principales cambios fue que ya
se toma, o sea, se sabía que las olas de calor se pueden producir durante todo el año, pero las mediciones se hacían principalmente durante noviembre y diciembre, o sea, durante noviembre a marzo, y ahora se toma todo el periodo y además la medición es por día, no en forma mensual, lo cual ayudó también a armonizar un poco las curvas, que no fuese como era por mes, era un poco como en bloque la información, entonces ahora hay información un poquito más detallada. Después vamos a ver un gráfico como para poder entender eso, pero también es importante saber que existen olas de calor que son durante el día y también durante la noche. Durante el día es cuando esta ola de calor se presenta cuando la temperatura máxima diaria en una estación meteorológica supera un umbral considerado extremo por 3 días consecutivos o más. Y nocturna es cuando se supera la temperatura mínima diaria de una estación meteorológica como la temperatura umbral considerada extremo por 3 días consecutivos o más. Es importante porque si bien normalmente están asociadas, pueden haber olas de calor nocturnas sin haber una ola de calor diurna, y eso también impacta la calidad del sueño y tiene algunas otras repercusiones, pero normalmente, claro, cuando hay una ola de calor, la temperatura se mantiene bastante alta durante todo el día y durante la noche también. Y una ola de calor extrema es cuando son más de 5 días consecutivos. Entonces, a ver, ahí sí. Entonces, un poco como explicando a lo que nos referíamos, este es un gráfico que muestra, por ejemplo, el monitoreo de los últimos 90 días de la estación de Quinta Normal, esto del año 2019. Entonces, por ejemplo, el percentil 90 es esta línea roja de acá. Cuando las temperaturas sobrepasan el umbral del percentil 90, es cuando ya las temperaturas son un poco más extremas, y cuando se mantiene por 3 días es cuando está esta columna roja, que ahí estamos hablando de una ola de calor. Es importante que sepamos dónde ir a buscar la información también, que es lo que les decía al principio, y la Dirección Meteorológica de Chile tiene esta página. Puse un ejemplo, pero que es un ejemplo de una situación que viene, por ejemplo, y acá ustedes pueden revisar las distintas alertas que hay, pero, por ejemplo, esta muestra que la mañana del sábado 11 de enero del 2025, entonces comienza una ola de calor que va a afectar a los ríos y se pone también la duración aproximada. Entonces, eso nos ayuda a, obviamente, anticiparnos y poder tomar las medidas necesarias. Ahí abajo dejé, ¿no es cierto?, el link, pero de todas formas ustedes se pueden meter a la página Dirección Meteorológica de Chile y les va a aparecer y pueden ir buscando según su territorio. Entonces, con respecto a los datos climatológicos que les decía al inicio, desde 1950 hacia adelante, ¿no es cierto?, tenemos esta época que se ha definido como el Antropoceno, que es una etapa geológica donde la actividad humana ha tenido mayor impacto en el clima, y en ese sentido, durante los últimos años hemos visto un aumento de la temperatura media global de la Tierra, y eso no solamente ha sido, o sea, Chile no se desmarca de eso, sino que también ha sufrido, que son los gráficos de la derecha, ¿no es cierto?, un aumento en sus temperaturas. El 2022, que ahí aparece como un poco que hay una baja, pero eso tiene que ver con el fenómeno de la Niña, pero en general las temperaturas también han tenido este aumento ascendente, lo mismo que a nivel global, y por ejemplo, dentro de los últimos, o sea, de los 10 años más cálidos, desde las mediciones que son desde 1880 al 2022, 9 fueron del 2014 al 2022, por lo tanto, es algo, estos gráficos son del 2022, por lo tanto, es algo que estamos viendo que ha ido en aumento y lo más probable es que así siga. De hecho, ¿no es cierto?, que también me aparece en uno de estos gráficos, pero sí, lo que se hablaba es que de 1880 hasta 1980 la temperatura subía en promedio en una década 0,08 grados, y desde entonces en adelante, por cada década, ha subido más del doble, 0,18 grados por década. Por lo tanto, estamos en un aumento de la temperatura que también se ha ido acelerando. Entonces, ¿cómo afecta el calor, el desarrollo infantil temprano y la salud?
Primero, ¿no es cierto? Sabemos que hay distintos mecanismos para enfriar el cuerpo. Dentro de esos está lo que ocurre es que el cerebro, ¿no es cierto? Tenemos el hipotálamo, que es el termostato del cuerpo, y al censar algunos cambios de temperatura, hace que se activen algunos mecanismos que son, por ejemplo, la redistribución del flujo sanguíneo hacia la superficie corporal, una vasodilatación que hace que haya una transferencia de calor desde el cuerpo hacia el ambiente y de esa forma se enfría. Y otro mecanismo también importante es la sudoración, donde digamos, las gotitas de sudor sobre la piel se evaporan y también se enfría el cuerpo. Esos son los principales, ¿no es cierto? Entonces también lo que hace el cuerpo para protegerse es que se generan algunas proteínas de shock térmico que lo que hacen es estabilizar a otras proteínas para que durante los tiempos de mayor calor no sufran daños, y lo que puede ocurrir es que son muy efectivas estas proteínas de shock térmico. Sin embargo, cuando empiezan a perder efectividad y también se rompen en la medida en que las temperaturas se mantienen elevadas por mucho tiempo, y eso puede hacer, que es lo que trata de representar la figura de arriba, puede hacer que el sistema inmune también responda a estos pedacitos de proteínas que quedan dando vuelta y se produzca una cascada inflamatoria. ¿Ya? Entonces eso también afecta a personas que ya tienen algunas condiciones de base donde hay una inflamación. Lo otro que puede ocurrir también en relación al calor es que aumente las exigencias del corazón, por ejemplo, donde para poder favorecer esta redistribución del flujo sanguíneo también hay un aumento de la frecuencia cardíaca, puede haber también el aumento del consumo de oxígeno, un aumento en la frecuencia respiratoria. Entonces, todo eso también contribuye a que haya un mayor estrés a nivel del cuerpo, y que puedan haber también esta redistribución del flujo sanguíneo hacia la superficie, hacia la piel, digamos, puede hacer que también disminuya el flujo sanguíneo hacia algunos órganos y hacia los músculos, que puede provocar calambres, insuficiencia renal, cuando además también hay otras condiciones de base, ¿ya? Y lo otro que tiene que ver con el sistema gastrointestinal es que también puede haber una alteración de la permeabilidad del intestino, y eso provocar algunos productos del calor, la deshidratación y distintas otras cosas que ocurren en estos periodos. Entonces puede haber un aumento de algunas infecciones gastrointestinales y como les decía, de alteraciones en ese sistema. Entonces, ¿cuáles son las poblaciones vulnerables y por qué lo estamos enmarcando dentro del programa de infancia? Porque niños y niñas se ven sometidos a un mayor estrés también cuando se producen las temperaturas extremas, por un lado porque no tienen, a diferencia de los adultos, su capacidad de adaptación a los cambios de la temperatura es más lenta, y tampoco tienen un mecanismo de sudoración tan efectivo como los adultos, y por lo tanto esto hace que también puedan responder, en el fondo se puedan ver sobreexigidos en mayor medida. Y otra característica es que también muchas veces no tienen la capacidad para tomar decisiones frente a la incomodidad que sienten, por ejemplo. O sea, que no van a, como los adultos, no van a ir a buscar un vaso de agua a lo mejor, o no van a pensar que tienen que prender un aire acondicionado. Entonces tienen menos herramientas también para poder hacerle frente a las temperaturas extremas. Las personas gestantes también, el embarazo es en sí un estado que aumenta el metabolismo, y por lo tanto, si es que también se ven más exigidas con esto que decíamos del aumento de la frecuencia cardíaca, del aumento de la frecuencia respiratoria, y también el estrés del aumento de las temperaturas a nivel del organismo, también puede gatillar, por ejemplo, partos prematuros en el segundo o tercer trimestre, según lo que se ha estudiado. Y las personas mayores también tienen pueden tener, al igual que las personas con enfermedades crónicas, uso de mayor cantidad de medicamentos, por ejemplo, diuréticos que puedan favorecer que se deshidraten en condiciones de altas temperaturas. Y también, por ejemplo, tener una mayor sensibilidad al mecanismo, ¿no?, de la sed, y que respondan a eso.
o limitaciones en su capacidad de desplazamiento, como para poder solucionar los problemas asociados a eso. Entonces, también el uso de medicamentos puede disminuir la sudoración, por ejemplo, o alterar el mecanismo de la sudoración. Entonces, por todas esas condiciones y otras, estas son poblaciones consideradas vulnerables frente a las temperaturas extremas. Ahora, los signos y síntomas del golpe de calor. El golpe de calor se define como una temperatura corporal mayor a 40 grados asociado a alteraciones del sistema nervioso central, y se puede también asociar a varios otros síntomas y signos que también son propios de las temperaturas extremas o signos de agotamiento por calor. Un estado mental alterado se refiere a una irritabilidad excesiva, a confusión, a letargia, a somnolencia excesiva también. Entonces, y hasta puede ser hasta convulsiones. Entonces, eso es lo más importante también a considerar para, en esos casos, obviamente, asistir al servicio de urgencia más cercano en forma inmediata, pero también hay otros signos y síntomas que tenemos que tomar en consideración y donde también es necesario consultar, como son signos de deshidratación, como el llanto sin lágrimas, el hundimiento de las fontanelas en el caso de los niños y niñas más chiquititos y de los ojitos, la disminución de la orina, la boca seca. La disminución de la orina también en niños y niñas más chiquititos se puede evaluar si es que, viendo si es que usan la misma cantidad de pañales de lo que lo hacen habitualmente. O sea, si normalmente moja 5 pañales y está mojando 1 al día, también es algo que debe llamarnos la atención. Náuseas, vómitos, diarrea, dolor de cabeza, fatiga, sensación de debilidad, espasmo, dolor muscular, sudoración, taquicardia y taquipnea, como decimos. Entonces se han definido algunos tipos de alerta, donde el Estado también muchas veces emite estas alertas, y dice hay una alerta verde que es más bien preventiva, hay una alerta amarilla que tiene que ver con los grupos vulnerables, donde hay que tener una mayor precaución, y alerta roja donde está toda la población sometida también al estrés que se va a generar. Entonces, vamos a ver, igual va a quedar la presentación, como les decía, la grabación también, pero estas son las medidas que en general se difunden desde el ministerio y por lo tanto ustedes las van a poder encontrar en otros documentos, pero a modo de recordatorio, en recién nacidos, niños y niñas que se encuentren con lactancia materna, hay que reforzar la indicación de mantener y asegurarla a libre demanda, no dar agua o no dar otros líquidos, sino que es, ¿no es cierto?, la lactancia materna exclusiva, y hay que favorecer que puedan estar tomando permanentemente líquidos. Desabrigar al momento de dar pecho, además tener una ropa adecuada a la temperatura ambiental. En recién nacidos se recomienda solo una capa más que la madre, y evitar el sobreabrigo con mantas, chalecos, calcetines u otros. A partir de los 6 meses de edad, que ya pueden beber otros líquidos, la idea es que lo hagan permanentemente. Muchas veces los niños o niñas van a estar distraídos jugándose en otras cosas, no van a tener esta sensación de sed y no van a recurrir a tomar líquido, por lo tanto son los cuidadores los que tienen que estar insistiendo en que tomen líquido. Fomentar la ingesta de agua libre y evitar bebidas azucaradas o gaseosas, que eso puede aumentar la deshidratación, también las bebidas con cafeína. Fomentar el consumo de verduras y fruta rica en agua, como lechuga, pepino, tomate, sandía, brócoli, pera. Usar ropa y calzado ligeros y sueltos que permitan la ventilación y de colores claros. Los grupos que enfrentan mayor vulnerabilidad frente al calor también se van a beneficiar en dormir en áreas más frescas o como pisos inferiores en casas. El uso de sábanos de algodón que ayuda a absorber el sudor y de esa forma reducir los RATs por esta causa, por el calor y por, digamos, el efecto del calor y la sudoración. Usar gorros que protejan del contacto directo con el sol y anteojos con filtro de protección solar. No exponer directamente al sol a niños y niñas menores de 6 meses. Utilizar filtro solar físico con factor de protector solar 30 en menores de 2 años y 50 mayores que eso. Y para optimizar su uso, aplicarlo antes de la exposición al sol, al menos 30 minutos, y reaplicar cada 2 horas. No dejar a los niños y niñas solos en un auto estacionado nunca, aunque tengan las ventanas abajo. El aumento de las temperaturas puede aumentar la presencia de algunos vectores de enfermedades zoonóticas, por lo que se debe seguir las recomendaciones realizadas por el Ministerio de Salud según el estado de alerta sanitaria. Esto se refiere, por ejemplo, a mosquitos, que también se ha visto que puede, producto de las altas temperaturas, mantenerse por más tiempo en circulación y también aumentar la velocidad de su desarrollo. La alerta amarilla para riesgos, el que digamos, de riesgo para grupos vulnerables, a lo que ya mencionamos se debe sumar
enfriar el hogar abriendo todas las ventanas durante la noche y temprano por la mañana y cerrándolas durante el día, y preferir ambientes con aire acondicionado, hacer actividad física y actividades al aire libre en horarios más frescos, temprano en la mañana o al atardecer, evitando los horarios más calurosos, procurar mantenerse descansado, hidratado y buscar sombra, reconocer precozmente signos y síntomas de alarma, como los mencionados, mareos, debilidad, desmayo, sed intensa o dolor de cabeza, espasmos musculares dolorosos, confusión, irritabilidad marcada o somnolencia inhabitual para la edad y el horario del día. Y acudir al centro de urgencias más cercano en la red primaria en caso de estos signos o síntomas de alarma, y en caso de dudas se puede consultar, ¿no es cierto?, por ejemplo, al número de salud que responde. Y cuando hay riesgo para toda la población, lo mismo, estar más atentos también a los signos y síntomas de alarma y acudir al servicio de urgencia más cercano en caso de los signos que ya mencionamos. También está disponible el número de salud responde para hacer las consultas necesarias. Ahora, hay algunas recomendaciones especiales también para salas cunas y jardines infantiles, o sea, sumado a lo que ya dijimos, que es para que todos lo tengamos presente. Es importante que en estos espacios hayan planes de contingencia, o sea que previo a que ocurran estos eventos de calor, ya se cuente con un plan de qué se hace, que tenga un flujo, protocolo de respuesta frente a estas situaciones y ante los síntomas que puedan tener los niños y niñas. Y también el actuar que va a haber una vez que se puedan generar estos signos y síntomas. Revisar previo a los eventos de altas temperaturas que los climatizadores, aire acondicionado similar y equipos de refrigeración de alimentos estén en buenas condiciones, funcionando. Aumentar la vegetación exterior con árboles y arbustos, también para favorecer las sombras y que los ambientes sean menos cálidos. Tener espacio al aire libre con elementos que permitan contar con sombra, por ejemplo, terrazas, techadas, árboles, toldos, entre otros. Organizar el ingreso y la salida de los niños y niñas protegidos de las altas temperaturas, evitando que sean las horas de mayor exposición a las altas temperaturas y al sol. Y evitar los juegos al aire libre y la exposición al sol durante las horas de mayor calor, que son normalmente entre las 11 y las 4 de la tarde. A su vez, la idea es que haya una ventilación y temperatura adecuada en los espacios cerrados y que en las salas no hayan estos ventiladores móviles de pedestal o colgando o sobre mesa que no estén tampoco afirmados por el riesgo de accidentes. Favorecer la hidratación a libre demanda, como habíamos comentado, y que hayan espacios habilitados para el amamantamiento, si es que es el caso de que estén en un periodo de lactancia materna. Apoyar el consumo de alimentos frescos y con una alta concentración de líquidos, y también tener especial cuidado con la manipulación de alimentos, ya que el calor puede descomponer los alimentos rápidamente. Buscar ambientes frescos y cómodos para que los niños y niñas sigan con sus rutinas habituales de descanso y sueño, y estar atentos hacia que presentan algún signo diferente de deshidratación o compromiso del estado general. Solicitar a los padres, madres y o cuidadores que envíen a sus hijos con ropa y calzado ligero que permitan una adecuada ventilación. Reforzar el uso de factor de la forma que lo mencionamos recientemente. Evitar que niños y niñas caminen descalzos por zonas con baldosas, pastelones u otro material que pueda producir quemaduras en los pies, además de evitar el contacto con objetos metálicos o materiales que pueden retener altas temperaturas y causar quemaduras en la piel, como estos juegos infantiles que hay en las plazas, por ejemplo, metálicos o plásticos. El patio debe estar libre de fuentes o baldes con agua y piscinas donde los niños puedan caer y sufrir riesgo de ahogamiento. Y es importante que haya una supervisión por parte de los educadores y técnicos de cada nivel, un control visual y permanente del estado de los niños y niñas, evaluando si es que hay signos de deshidratación o golpes de calor. Entonces, como mensaje final y clave, es necesario que estemos atentos a las noticias asociadas al clima y anticiparnos y poder transmitir estos mensajes tanto a la comunidad como a los profesionales que atienden niños o niños o profesionales de trato directo con niños y niñas. Las situaciones derivadas de las olas de calor son en muchos casos prevenibles con medidas sencillas. No hay nada de lo que hayamos conversado en este momento que sea altamente, que requiera un presupuesto muy grande, y por lo tanto son cosas que tienen que ver más con el manejo, con el adecuado manejo y la información.
Favorecer e intencionar la hidratación permanente, tener presentes los síntomas de un golpe de calor y consultar precozmente, y reforzar en los padres, madres y cuidadores las siguientes medidas. Nunca es seguro dejar a un niño o niña en el auto, ni siquiera durante un minuto. La temperatura dentro de los autos puede aumentar rápidamente, a pesar de que se bajen las ventanas, a pesar de que esté el aire acondicionado prendido, y por lo tanto, no solamente tenemos que considerar la situación donde alguien lo hace en forma voluntaria, de dejar a un niño o niño dentro de un auto, incluso una mascota, pero no de forma voluntaria, sino que también tenemos que considerar los casos que también sabemos que existen, donde los niños entran a jugar a los autos porque las llaves quedaron dando vuelta, porque consideran que es un buen espacio para jugar y se quedan encerrados dentro del auto, y ahí también se producen los accidentes. Por lo tanto, es importante que los autos queden cerrados y que las llaves queden lejos del alcance de los niños y niñas, especialmente en esta época. Y nunca es seguro dejar a un niño o niña no supervisado por un adulto en un lugar donde hay agua, que es también asociado a la presentación de Marcela, y especialmente que eso ocurre en mayor medida también habiendo temperaturas extremas. Eso. Y bueno, ahí también hay algunos, hay harto material, también se los podemos compartir, pero por ejemplo, hay material que está asociado al cuidado de los animales durante esta época, y por lo tanto podemos favorecer, digamos, el cuidado de todos y todas en esta época de especial calor. Eso. Ah, está perfecto. Muchas gracias, Ro, por la excelente presentación. Ya para ir cerrando, bueno, no tenemos preguntas en el chat. Esperamos que todas y todos hayan confirmado sí su asistencia. Y también, como les mostraba Rosario ahora al final de la presentación, en las redes sociales de DIPRESE y del Ministerio hay bastante material para compartir en redes sociales y para difundir también desde sus territorios y desde sus localidades. Finalmente, confirmamos y reafirmamos el compromiso del Ministerio de Salud con el apoyo, promoción y protección con la salud de niños, niñas y adolescentes, y también con esta responsabilidad que tenemos como profesionales de poder acompañar las decisiones de las familias, ¿ya? Así que bueno, agradecemos a todos y todas su participación, y esperamos también puedan difundir todo este material con sus territorios. No sé si ahora ya al final hay alguna pregunta. La asistencia ahí se las volvió a enviar Rosario en el formulario. Eso, dejamos abierto el micrófono algunos minutitos por si alguien quisiera preguntar algo. Bien, voy a ¿No? dejar de grabar. Bueno, Ya, súper. muchas gracias a todos y todas por acompañarnos.